Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente al curso Seminario de Investigación 2, desarrollado como parte de la Maestría Administración Marítima, Portuaria y Pesquera. En este caso vamos a desarrollar el tema y el problema de investigación, que corresponde a la segunda unidad de nuestro curso. Ahí tienen ustedes el contenido de este tema. Vamos a desarrollar la definición del tema de investigación, es decir, qué características o qué aspectos debemos considerar para seleccionar un tema de investigación adecuado. Posteriormente vamos a continuar con la pertinencia de este tema de investigación, el planteamiento del problema de investigación y culminaremos con los requisitos que se debe cumplir para formular adecuadamente un problema de investigación. En este punto es muy importante recordar, estimados estudiantes, que el planteamiento adecuado de un problema de investigación es la base fundamental de todo proceso de investigación. En el caso de ustedes, es el punto crítico o el punto más importante para desarrollar adecuadamente una tesis de investigación. Ya que si no identificamos y describimos adecuadamente el problema de investigación, nos quedamos sin el primer peldaño. Recuerden ustedes que en el video anterior se les explicó que la base fundamental o el primer peldaño de todo proceso de investigación viene a ser la observación, que proviene de la identificación de un fenómeno, un proceso o un objeto que queremos describir, analizar, comparar o aplicar. Bien, vamos a continuar con las fases de este proceso. El proceso de investigación científica se inicia definitivamente con la selección de un tema de interés. Aquí, estimados estudiantes, deben considerar ustedes su interés personal y profesional. El interés porque ustedes le van a dedicar muchas horas de su vida a trabajar en él, y el interés profesional porque posiblemente el tema que ustedes seleccionen va a contribuir a mejorar su situación laboral o mejorar el ambiente en el cual ustedes desarrollan sus actividades laborales, dado que están haciendo precisamente una maestría en Administración Marítima, Portuaria y Pesquera. Por lo tanto, es importante también considerar en este aspecto que el tema tiene que estar relacionado con la línea o los fundamentos teóricos de su maestría. Ahora nos vamos a preguntar, o ustedes se preguntarán, ¿de dónde sacamos estos temas? ¿Dónde buscamos estos temas de investigación? ¿Qué características debe cumplir para ser considerado un tema de investigación y quiénes lo van a calificar como tal? Bien, ¿dónde vamos a buscar y qué nos va a permitir definir este tema de investigación? Recordemos que el tema es la idea general del campo del conocimiento de una disciplina. En el caso específico de ustedes, viene a ser una idea general de algún aspecto relacionado con la administración marítima, portuaria o pesquera. Por lo tanto, ¿dónde tienen que buscar sus temas? En sus diferentes cursos, en sus diferentes líneas o especialidades laborales. Por lo tanto, este tema, que ya es de nuestro interés personal, nos va a permitir o nos va a fundamentar, nos va a dar piso para iniciar todo proceso de investigación. Para identificar adecuadamente ese tema de investigación, requerimos de una lectura reflexiva y crítica de diferentes fuentes. Ahora, estas fuentes pueden ser libros, pueden ser buscadores de internet, pueden ser papers, pueden ser reviews, pueden ser tesis, en fin, una diversidad de buscadores o de fuentes bibliográficas que existen en la actualidad nos va a permitir y nos va a facilitar esta búsqueda reflexiva, porque tenemos que ser capaces de identificar un tema de interés, un tema que sea necesario resolver. Además, podemos asistir y participar en conferencias, congresos, eventos académicos relacionados precisamente con el área de nuestro interés. Es muy importante este aspecto, considerar la experiencia individual. Nuestra experiencia profesional, personal, nos va a conducir directa o indirectamente a seleccionar nuestro tema de interés. Es más, nuestra experiencia nos va a permitir identificar variables, indicadores
o instrumentos para medir y conseguir el objetivo trazado. Esta experiencia individual también puede ser la práctica profesional. Si no contamos con esta experiencia, con esta práctica profesional, podemos ir a buscar esta experiencia y esta práctica en los diversos centros de investigación, en las universidades, pues precisamente aquí están los especialistas en investigación. Y también pueden ustedes conseguir la ayuda de sus profesores, investigadores o de sus guías temáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que hemos seleccionado el tema de interés, tenemos que determinar si este tema es pertinente. Ahora, ¿a qué se refiere cuando hablamos pertinencia? Es decir, este tema de investigación debe ser novedoso, debe ser capaz de ser contrastado, debe ser necesario e importante, nos debe permitir directa o indirectamente la resolución de un problema y sobre todo debe regirse a los lineamientos establecidos por la institución académica en la que ustedes están desarrollando la maestría. En este caso, una maestría en Administración Marítima, Portuaria y Pesquera, como les vengo mencionando desde las diapositivas anteriores. Cuando hablamos de novedad, nos referimos en esencia que el tema no debe haber sido tratado o ha sido tratado en muy poca intensidad. O simplemente cuando este tema ya ha sido tratado, pero nosotros lo vamos a analizar desde una perspectiva diferente. O sea, vamos a proponer una nueva forma de indagar o de medir esta variable de estudio. Cuando hablamos de contraste, nos referimos a que los resultados que nosotros hemos obtenido de la medición de estas variables deben ser posibles de ser contrastados con otras investigaciones anteriores y en otros contextos. Es decir, debe responder a un paradigma o a una teoría preestablecida. Además, la necesidad y la importancia de este tema nos va a indicar si realmente merece estudiarse, invertir tiempo y dinero en investigación acerca de este tema. La resolución se refiere a que la consecución de la información proveniente de estas variables de estudio o la descripción de estas variables o la solución de estos problemas deben contribuir directa o indirectamente a solucionar un problema social, cultural, económico o ambiental de nuestro ámbito de estudio. En los lineamientos son ya preestablecidos por cada unidad académica. Entonces, en este caso, pues, la temática tiene que estar relacionada con la administración marítima, la administración de puertos, los ambientes pesqueros, la contaminación ambiental, todo lo relacionado con la temática de su maestría. Bien, una vez que hemos seleccionado el tema de investigación, procedemos a plantear el título del tema. En este caso, hay requisitos ya preestablecidos en los formatos de proyectos o desarrollo de tesis. El título debe contener básicamente a las variables de estudio, cuando tenemos dos o más variables, o la única variable que nosotros vamos a investigar, la unidad de estudio y el tiempo, o sea, la época en la que estamos planteando realizar esta investigación. Esto es necesario sintetizarlo en una frase, que generalmente no tiene que ser mayor de 15 o 20 palabras. Por ejemplo, si nuestro interés es estudiar estrategias de marketing, nuestro título sería Estrategias de marketing de las empresas nacionales frente a las utilizadas en las empresas extranjeras establecidas en el país. En este caso estamos haciendo una investigación o pretendemos hacer una investigación básica de tipo comparativa, donde queremos seleccionar e identificar qué estrategias de marketing han utilizado las empresas nacionales y cómo éstas están frente a las estrategias de empresas extranjeras. ¿Cuál sería nuestro objetivo fundamental? Identificar características favorables y desfavorables. Para eso sirve un trabajo comparativo. En el segundo ejemplo, si nuestro interés es estudiar la función de la información contable en las organizaciones, el título sería Importancia de la información contable en la administración efectiva de la empresa pesquera X. En este caso, a diferencia del anterior, solamente estamos trabajando con una sola variable. Por tanto,
nuestra investigación sigue siendo básica, pero de nivel descriptivo. Ahora, si el interés es estudiar la producción limpia en las empresas de pesquería, por ejemplo, nuestro título sería Diseño de un modelo de producción limpia para las empresas del sector en las artes gráficas, en este caso. Ahora, a diferencia de los dos anteriores, como estamos haciendo un diseño para mejorar un sector, en este caso las artes gráficas, ya no estamos hablando de una investigación básica, sino estamos hablando de una investigación aplicada. Por eso, estimados estudiantes, al establecer el título, ya estamos diciendo directamente qué es lo que vamos a realizar, porque está considerada la variable, es decir, la característica que vamos a medir o describir en esta unidad de estudio y en el tiempo y el espacio establecido. Ahora, cabe resaltar que el título de la investigación puede cambiar. No es rígido, porque a medida que nosotros vamos profundizando en la información bibliográfica, en antecedentes o fundamentos teóricos, nos podemos dar cuenta que este tema inicialmente planteado ya está conocido y podemos reformularlo. Ahí no hay ningún inconveniente. Bien. Este tema de investigación, que se ha transformado en título de investigación, ahora tenemos que desarrollarlo. ¿Cómo? Planteando el problema de investigación. Les decía en videos anteriores, o en el video anterior, que el problema de investigación es el punto crítico de todo proceso de investigación, ¿no? Porque si nosotros ya tenemos planteado un problema de investigación en forma adecuada, ya prácticamente tenemos la tesis desarrollada o nos va a conducir adecuadamente a la consecución del objetivo de la investigación. Si consideramos, evidentemente, que el problema de investigación es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y por lo tanto estudiar. ¿Quién nos fundamenta o quién nos conceptualiza esto? Es Bernal en su libro Metodología de la Investigación, publicada el año 2006. Este mismo autor nos plantea que el problema de investigación tiene dos fases fundamentales. Es decir, se expresa a través del planteamiento de la investigación y la formulación del problema en sí. El planteamiento de la investigación también es conocido o determinado por otros autores como situación problemática o también descripción del problema. Y la formulación del problema es en sí ya el problema real, que puede ser un problema general, dos o más problemas generales, o un problema general y problemas específicos. Bien. Tienen ustedes aquí un esquema que resume todo el proceso de elaboración de un problema, fundamentada básicamente en las fases descritas en la diapositiva anterior, que es la fase planteamiento del problema y formulación del problema. Este diagrama ha sido tomado de Rodríguez en su libro también de la investigación científica, publicada el año 2009, que plantea que una vez que hemos identificado el área problemática, es decir, dónde vamos a realizar la investigación, vamos a identificar y delimitar el problema, porque no va a ser posible en una sola investigación resolver todos los problemas identificados, porque generalmente un área problemática tiene múltiples factores, tiene múltiples causas y también múltiples consecuencias. Una vez que hemos identificado este problema, tenemos que valorarlo, es decir, saber si es importante, si es necesario, si es contrastable, si es objetivo, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que hemos determinado si es objetivo real, si es relevante, si es factible, si es resoluble, entonces recién procedemos a formular adecuadamente el problema. Si este tema de investigación no ha pasado estos filtros, por lo tanto tenemos que replantear la idea de investigación. Bien, vamos a desarrollar la primera etapa, que viene a ser el planteamiento del problema, les repito, también conocido como descripción del problema o situación problemática o realidad problemática. El planteamiento del problema viene a ser la descripción de la situación actual, es decir, es la presentación del diagnóstico, los síntomas y las causas a nivel nacional e internacional.
nos va a permitir la identificación de situaciones futuras para sostenerse y pronosticar la situación posible y, en función de este pronóstico, presentar alternativas de solución que se conoce como control de pronóstico. Esta es una propuesta realizada por Mendes en el año 2006. Arias, en el año 99, propuso que un problema bien planteado está parcialmente resuelto o en todo caso tiene muchas posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Por lo tanto, este es un punto muy importante que debemos describir adecuadamente. Mendes también nos facilita esta pequeña tabla que nos va a permitir plantear adecuadamente el problema. Establece que esto se puede hacer en dos momentos. El primer momento, que viene a ser a nivel internacional, regional y nacional, y el segundo momento, que es ya contextualizado, o sea, en el nivel local, donde efectivamente vamos a realizar la investigación. Y tiene tres fases fundamentales: el diagnóstico del problema, el pronóstico del problema y el control del problema. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del problema? Vamos a describir en un solo párrafo el tema fundamental, o sea, básicamente la importancia. Y en este mismo párrafo tenemos que definir brevemente la variable a investigar. Este aspecto es muy importante, porque si nosotros antes de plantear el problema no hemos realizado una revisión exhaustiva de la bibliografía existente, no podemos definir la variable de estudio. Si nosotros no hemos buscado antecedentes relacionados con el tema que queremos investigar, tampoco podemos identificar o caracterizar a la variable de investigación. No podemos saber si nuestro tema es realmente relevante. De repente en otros países ya ha sido adecuadamente desarrollado, por lo tanto nuestro tema pierde relevancia. Entonces, por favor, es muy importante considerar la revisión exhaustiva de información especializada acerca de lo que pretendemos investigar. Bien, una vez que hemos definido la variable de estudio, vamos a describir brevemente el lugar donde se va a realizar la investigación, en otro párrafo. Es decir, donde es describirlo socioeconómica, ambientalmente o políticamente. Una vez descrito esto, en un tercer párrafo, vamos a indicar los problemas observados, es decir, qué ocurre. Indicar cómo ocurren, cómo se manifiestan estos problemas y por qué ocurren. Para, finalmente, mencionar algunos estudios acerca del tema que fundamenten o respalden lo que nosotros hemos propuesto anteriormente. Por ejemplo, si nuestro tema es la contaminación ambiental, ¿verdad? Pero contaminación ambiental es un tema muy amplio, por lo tanto, tenemos que delimitar el tema. Podríamos considerar la contaminación ambiental en Puerto Ete, por decir. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar el diagnóstico del problema? Vamos a describir por qué es importante identificar los elementos o el nivel de contaminación de las aguas de Puerto Ete. ¿Ya? Pero para eso tenemos que saber qué cosa es nivel de contaminación. Tenemos que saber que hay contaminación biológica, contaminación física y contaminación química. Si nosotros no sabemos que existen estos tres niveles de contaminación, ¿cómo vamos a pretender realizar o medir o determinar el nivel de contaminación en la zona? Entonces, una vez que ya hemos definido adecuadamente qué es contaminación, vamos a describir brevemente cómo es Puerto Ete. Está ubicado al norte del país, tiene la afluencia de 10 barcos por día, o botes pesqueros informales, etcétera, etcétera, etcétera. Terminamos de describir el lugar, ahora tenemos que plantear o decir qué ocurre respecto a la variable. O sea, nuestra variable es nivel de contaminación. Entonces decimos, en Puerto Ete existe un elevado nivel de contaminación. Ese es nuestro problema. Eso es el aspecto que nos va a guiar en el planteamiento de las diferentes etapas de la investigación. Ahora, pero esta contaminación, ¿cómo se evidencia? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo podemos identificar
o decir que hay contaminación en el puerto. Entonces decimos, por ejemplo, ¿no? Las aguas no corresponden, el color de las aguas no corresponde a lo natural, ¿no? Las aguas están marrones, azuladas, rojizas, etc. El olor de las aguas no corresponde a lo natural, huele a, no sé, a petróleo, ya huele a combustible. Aparecen animales, peces, aves, crustáceos muertos en las orillas. ¿Okay? O simplemente podemos decir la pesca artesanal ha disminuido, ¿no? Porque ya la biodiversidad está cada vez menor. Una vez que hemos descrito la evidencia, cómo podemos evidenciar esta contaminación, decimos, ¿por qué ocurre? Esto probablemente ocurre porque no hay un control de los botes, estos pierden combustible, la reglamentación no es la más adecuada, las políticas tampoco son adecuadas, etcétera, etcétera. Y todo esto fundamentamos con algunos estudios realizados por otras personas que han descrito estos mismos problemas. Esto es vital, porque si nosotros no demostramos la existencia de una necesidad, de un problema, entonces no podemos continuar. ¿Qué vamos a medir si no tenemos un problema? Por lo tanto, en el pronóstico del problema debemos indicar qué ocurrirá si esta situación continúa, para finalmente controlar este problema señalando qué pretendemos con nuestra investigación. En la presente investigación pretendemos medir los niveles de contaminación de Puerto Ete con la finalidad de plantear mejoras en las políticas portuarias, por decir, ¿no? Este es un ejemplo bastante simple que les presento para que ustedes tengan una idea de cómo se debe plantear adecuadamente el problema de investigación. Bien, una vez que tenemos ya descrito esta situación problemática, identificada cómo se manifiesta este problema de investigación, recién podemos formular el problema. Entonces, la formulación, que es una parte del planteamiento del problema, debe hacerse generalmente en preguntas. Existe mucha bibliografía que sostiene que puede formularse afirmativamente. Sin embargo, Carrasco nos propone que es más conveniente hacerlo en interrogación porque nos permite expresar una mayor viabilidad metodológica. Por lo tanto, en esta propuesta académica se va a considerar el planteamiento del problema como pregunta. Entonces, para la adecuada formulación de un problema de investigación, requerimos elaborar dos niveles de preguntas. La pregunta general, que debe recoger la esencia del problema y por lo tanto el título de estudio, y las preguntas específicas, que deben estar orientadas a interrogar sobre aspectos concretos del problema. ¿De dónde derivan estas preguntas específicas? Son subpreguntas de la general y normalmente consideran las dimensiones o las subcategorías según sea el caso. Si nosotros recordamos el ejemplo que les puse en el PPT anterior y decimos que nuestro problema es la contaminación, ¿cómo lo plantearíamos? Diríamos, ¿qué nivel de contaminación presentan las aguas del puerto Ete durante el año 2017? Y como la contaminación tiene tres niveles o tres aspectos, que es contaminación biológica, contaminación química y contaminación física, nuestro primer problema específico sería ¿qué nivel de contaminación biológica existe en Puerto Ete? Nuestro segundo problema sería ¿qué nivel de contaminación física existe en Puerto Ete? Y nuestro tercer nivel sería ¿qué nivel de contaminación química existe en Puerto Ete? Así de simple, estimados estudiantes. Identificamos la variable, determinamos qué queremos medir acerca de ella y también tenemos que identificar los componentes de esta variable para así no tener ningún problema en la formulación del problema, valga la redundancia. Ahora, existen condiciones que debe cumplir un problema, como ya les decía. Este tiene que ser posible de ser respondido mediante procedimientos empíricos. La respuesta a la pregunta debe aportar un nuevo conocimiento. Puede referirse al comportamiento de una variable o implicar la relación entre dos o más variables.
En la redacción de la pregunta deben obviarse términos que impliquen juicios de valor, como por ejemplo, bueno, malo, mejor, peor, agradable, desagradable, porque estos son las posibles respuestas. Por lo tanto, si en la pregunta estamos dando la respuesta, ya estamos terminando la investigación ahí. Bien. La pregunta además no debe originar respuestas con un simple sí o no. Por ejemplo, una forma inadecuada de plantearla sería: ¿influye la estandarización de los procesos de toma de datos de tráfico marino en la determinación de parámetros de diseño de terminales portuarias de contenedores? Entonces ustedes van a notar sí, no. Y ahí terminó la investigación. Pero si ustedes formulan la pregunta de la siguiente manera: ¿cómo influye la estandarización de los procesos de toma de datos de tráfico marino en la determinación de parámetros de diseño de terminales portuarias de contenedores? Amplío las posibilidades de respuesta. Ahora, otro requisito es que la pregunta debe estar delimitada, es decir, al igual que el título, debe contener el espacio, la población, el tiempo o periodo al que se refiere. Aquí les voy a presentar un conjunto de modelos. Por favor, solamente son modelos donde se pueden identificar los elementos de un problema de investigación, que viene a ser la pregunta clave, la variable, en este caso 1, porque es un problema descriptivo, la población, el ámbito geográfico y el tiempo. Si queremos hacer un problema descriptivo, podríamos plantearla de la siguiente manera: ¿cómo es la política ambiental en los puertos europeos después del Tratado de la Unión Europea? Como ustedes pueden ver de azul, aquí está la pregunta clave. En verde, la variable que queremos estudiar, en este caso política ambiental. ¿Dónde? ¿No es cierto? Que es la población en los puertos europeos, que es el ámbito o la delimitación geográfica, cuando después del Tratado de la Unión Europea. Entonces, todos los problemas deben contener estos elementos verificables, que van a variar en función del tipo de investigación. Les repito, este es el planteamiento de un problema descriptivo, pero podemos tener un problema correlacional. En este caso tendremos también la pregunta clave, la primera variable, el enlace que necesitamos, la segunda variable, la muestra, la población, el ámbito geográfico y el tiempo. Entonces nuestro problema quedaría de la siguiente manera. La pregunta clave: ¿qué relación existe entre la estrategia de promoción y el fortalecimiento de la capacidad empresarial exportadora de las empresas pesqueras del norte del Perú durante el año 2016? Al igual que en el caso anterior, de azul, tenemos la pregunta clave: ¿qué relación existe entre? Tenemos las dos variables, la estrategia de promoción y el fortalecimiento de la capacidad y el conector. Asimismo, tenemos la población, la delimitación de la población o la muestra, la delimitación geográfica en el norte del Perú y la delimitación temporal. Un problema experimental de igual manera, pregunta clave. Aquí sí hablamos de variable independiente, el enlace, la dependiente, la muestra, el ámbito organizacional o la delimitación organizacional, delimitación geográfica y temporal. Nuestra pregunta sería: ¿cuál es el efecto del programa de desarrollo de competencias gerenciales en la productividad de trabajadores de la empresa X de Mollendo durante el año 2016? La pregunta clave, ¿cuál es el efecto de? Nos está indicando el tipo de investigación, que sería experimental causal. La primera variable independiente sería del programa de desarrollo de competencias gerenciales, el conector, la productividad, que sería la variable dependiente, la muestra o la población de la empresa X, la delimitación geográfica y la delimitación